En esta oportunidad vamos a escuchar a la ex ministra Teresa Morales. Ella fue, pues, en su momento, fue ministra de Evo Morales. Mencionó que el actual ministro de Justicia, Iván Lima, está confundiendo sus funciones. Está violando la independencia de poderes y hace declaraciones inapropiadas, declaraciones que no le corresponden en una franca oposición a la orden constitucional y en consonancia con los golpistas del 2019. Teresa pues, Morales mencionó también si hubiera sentencia en algún momento por parte de la CDH por el caso de Las Rosas, la sentencia pues sería contra el Estado boliviano y no contra Evo Morales, porque Evo Morales nunca participó en nada directamente. Evo Morales no tiene nada que ver con ese caso de Las Rosas ocurrido en Santa Cruz, de ese grupo de terroristas que quisieron pues, generar caos en Bolivia en esos años. Entonces el ministro Lima hoy viene cometiendo una serie de errores que está haciendo daño al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Mencionó Teresa Morales, esto ha dicho claramente Teresa Morales. Entonces es por ello que en el ampliado llevado a cabo del MAS y PSPUE han pedido al presidente Luis Arce Catacora pueda pues separar del gobierno al ministro Iván Lima porque viene haciendo daño a su gestión. Entonces lo cierto es que de acuerdo al análisis que nosotros hemos realizado, Evo Morales nunca va a poder ser ni investigado, ni procesado, ni sentenciado por este caso, porque Evo Morales no tiene nada que ver con este caso. Si habría en algún momento alguna investigación, algún proceso, sería pues con los que han participado, los autores que han participado. Aquí el gobierno no puede, pues, no ha pasado nunca en ninguna parte del mundo y tampoco va a pasar en Bolivia, que el gobierno donde no ha participado directamente el gobierno no tiene nada que ver. Entonces aquí las cosas son claras, sino que sale un montón de pititas incapaces que no conocen nada de leyes, a hablar una serie de tonterías que no se ajustan a la verdad. Entonces hoy las cosas son claras, las cosas son claras y la verdad ojalá puedan llegar a un buen puerto, porque mientras en el gobierno se sigue cometiendo errores, mientras hay división en este momento en el marco de la unidad que debería existir dentro del MAS y PSPUE, la derecha sigue trabajando, la derecha sigue coordinando, la derecha se prepara para encestarle un golpe al presidente y la verdad que hoy yo considero y le pido unidad y conversación, se están desviando del objetivo y le están dando paso a la derecha para que pueda seguir avanzando, mientras que hoy la verdad hay que analizar muy bien las cosas, hay que analizar muy bien las cosas, porque la derecha no duerme, la derecha sigue articulándose para buscar de dar un golpe de Estado al presidente electo democráticamente y al hombre que viene trabajando en función a los intereses de todos los bolivianos y que hoy ha puesto en alto el nombre de Bolivia como uno de los países con menor, ¿no? Bolivia pues es el país más estable de la inflación más baja, no de la región, sino a nivel mundial. Esto ya fue reconocido por el mismo Banco Mundial. El mismo vicepresidente del Banco Mundial ha dicho pues que Bolivia es el país con menor tasa de inflación. Hay una gran confusión hace mucho tiempo en el ministro Lima y eso es muy grave porque está incurriendo en el delito penal de usurpación de funciones. Él es un ministro y quien decide cuándo va a haber procesamiento por juicio de responsabilidades, como todas ustedes saben, no es un ministro de Estado, es el Parlamento, los parlamentarios que son electos por voto. Las y los parlamentarios votan por 2/3 y deciden cuándo alguien va a ser procesado, cuándo una autoridad de Estado va a ser procesada o procesado por juicio de responsabilidades. Él no decide si se va a procesar a un expresidente por juicio de responsabilidades. Eso en primer lugar. Pero ese es un defecto que va cometiendo, ese es un error que va cometiendo hace mucho tiempo el ministro Lima y por eso el ampliado del MAS ayer le ha solicitado, le ha pedido
al presidente, a nuestro hermano presidente Luis Arce, que lo aparte de su función de ministro, porque hace mucho tiempo le está haciendo daño a nuestro gobierno. Hace mucho tiempo confunde sus funciones. A veces habla como fiscal, a veces habla como juez, a veces habla como abogado defensor, también habla como procurador. Quien tiene que hablar en relación al informe de la CIDH, por constitución, quien tiene que operar en relación a defender al Estado y a responder al informe de la CIDH, según la constitución, es la Procuraduría, no es el ministro de Justicia. Y sin embargo, él también se atribuye a sí mismo que debe informar al país y debe operar en relación al informe de la CIDH. Entonces, reitero, está cometiendo delito de usurpación de funciones. Lo está haciendo hace mucho tiempo. Entonces, realmente está haciendo mucho daño al gobierno del presidente Evo, y el ampliado del MAS ayer le ha hecho notar al presidente Luis Arce que este ministro le está haciendo daño a su gestión, y por lo tanto el ampliado le ha pedido que lo aparte de su cargo. Eso por un lado. Y por otro lado también debe quedar claro que no puede ser que esté el tema de juicio de responsabilidades al expresidente Evo, solo está en la boca del ministro de Justicia del actual gobierno y de toda la oposición. La CIDH no ha sugerido juicio de responsabilidades al expresidente Evo Morales. Solo si después de ese informe llegara a pasar a la Corte Penal, y solo si hubiera después de un proceso en esa Corte Penal una sentencia, se sentenciaría al Estado boliviano, no al expresidente Evo Morales, al Estado boliviano. Y nunca se llegaría a una sentencia al expresidente, sino al Estado boliviano. Y si hubiera una sentencia, no se sentenciaría a un expresidente, sino a los autores materiales de la violación de los derechos humanos. Seguramente el ministro Lima me dirá, sí, hubo una sentencia a un expresidente, sí fue a Fujimori, en el caso Chavín, etcétera, etcétera. Sí, a Fujimori se sentenció directamente a él, pero fue porque Fujimori en persona fue con chaleco antibalas a hacer un operativo. Pero si no fuera el caso, en el caso de Evo Morales, él en persona jamás entró a ningún operativo, ni mandó matar, ni mató en persona a nadie. Por lo tanto, el expresidente Evo, ni ningún presidente de manera directa puede ser sentenciado, y menos todavía procesado por juicio de responsabilidades, jamás por orden de la Corte Penal.